Le doy muchas gracias a nuestro buen Dios que nos permite nuevamente ponernos en contacto como iglesia con cada uno de ustedes que siguen y han estado fieles a nuestros estudios del discipulado, una iglesia conforme al corazón de Dios. Les doy la bienvenida a nuestro capítulo 8, estudiando el tema de la apostasía. Supongo que para todos nosotros es una palabra conocida y sabemos de lo que estamos hablando, pero seguramente hay personas que no habían escuchado esta palabra, de repente puede sonar un poco desconocida. Quédese con nosotros y va usted a descubrir lo que es y de qué manera está afectando a nuestras iglesias actualmente. Y en el caso específico de nuestra congregación, nuestro interés más que otra cosa, ustedes lo saben, es que estemos preparados, prevenidos, para que todo este tipo de problemas que aquejan a la iglesia actual, los podamos sacar adelante con la ayuda del Señor, podamos evitar este tipo de problemas. Aparentemente es un tema difícil, escabroso, difícil de tratar, pero va usted a ver que es una cosa muy común, muy frecuente y en la cual tenemos que tener toda nuestra atención puesta como iglesia para hacer lo que la Biblia dice con respecto a este tema de la apostasía. El fenómeno de la apostasía no es algo nuevo, a pesar de que pudiéramos asociarlo con los fenómenos escatológicos de los eventos previos a la segunda venida del Señor, probablemente basados en lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, cuando Pablo advierte que el día del Señor está cerca, pero que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Por eso muy frecuentemente lo asociamos con los últimos eventos previos a la venida de Cristo. No, efectivamente sí se acrecentará y sí será un poquito más visible este fenómeno, pero la apostasía ha existido desde tiempos inmemorables, desde que la iglesia se fundó. Ya Cristo hablaba de ella, por ejemplo, cuando en la parábola del sembrador él dice que parte de la semilla cayó entre espinos y las espinas crecieron y la ahogaron. Ahí estamos viendo que tanto la buena semilla como la falsa enseñanza crecieron juntos. También lo mencionó, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, en donde la semilla crece al mismo tiempo que la cizaña, y él dice, un enemigo ha hecho esto. También el apóstol Pablo habló de colaboradores cercanos que lo abandonaron. Por ahí en 2 a Timoteo, capítulo 4, versículos en el 10, por ejemplo, habla de que Demas lo desamparó porque amó este mundo. En el versículo 14 también nos dice que Alejandro, el caldelero, es decir, el que trabaja con el cobre, me ha causado muchos males. Y un poquito más adelante, en el versículo 16, también dice que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado, sino que todos lo desampararon. También el apóstol Juan describe a personas que estuvieron en la iglesia con ellos, pero que salieron de ellos, evidenciando que en realidad nunca habían sido parte de la iglesia. Entonces vemos con claridad que el fenómeno de la apostasía era muy común en todas las etapas de la vida de la iglesia. En nuestro pasaje central de este estudio, que está en Hechos capítulo 20, versículos desde el 17 hasta el 35, hay cosas que ir rescatando. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer todo desde ahorita, sino que vamos a ir retomando versículos conforme vayamos llegando a las partes principales de este estudio. Ahí también vemos en el contexto que el apóstol Pablo está despidiéndose de la iglesia de Éfeso durante su segundo viaje misionero. En este discurso, en estas palabras con las que Lucas retrata ese momento emotivo en el cual Pablo por última vez va a ver a estos hermanos, nos habla del corazón sensible, pastoral que Pablo tuvo, y cómo una de sus principales preocupaciones al despedirse fue advertirles de que se cuidaran mucho de estas personas, de estos lobos rapaces que iban a llegar con esas intenciones de disolver las iglesias, de afectarlos, de llevarse tras de sí a muchos amados hermanos. Y este pasaje tuvo su eco
porque vemos que efectivamente la iglesia de Éfeso aceptó esa reprensión, hizo caso a las palabras de Pablo, y muchos años después, en el Apocalipsis, vemos que una de las cartas que el ángel del Señor, que el mismo Señor Jesús escribe a las iglesias, es directamente dirigida precisamente a la iglesia de Éfeso. Y usted puede notar cómo en los primeros 2 versículos, antes de hacerles notar algunos de sus errores y de las cosas con las cuales tenía quejas, por supuesto que todas las iglesias tienen cosas que corregir, pero fíjense bien, él tuvo primero la atención de reconocer en la iglesia de Éfeso precisamente esto que el apóstol Pablo les había encomendado, que fueran celosos, que velaran por la santidad de la iglesia y no cayeran en falsas enseñanzas. Ahí el ángel de la iglesia en Éfeso recibe este mensaje: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así es, entonces vemos que la enseñanza fue efectiva. El llamado de Pablo tuvo su efecto, y ahora la iglesia, una de sus virtudes que tenía ante el Señor es que a todos sus maestros los evaluaba. Probablemente sus problemas fueron de otro índole, pero al menos en cuanto a velar por la santidad de la iglesia y la santidad de su doctrina y de sus enseñanzas, fue un llamado efectivo. Entonces, hermanos, es sumamente importante que la iglesia esté atenta y que vele por la santidad de su enseñanza en todo momento. ¿Cómo? Sometiendo su doctrina, su enseñanza, a sus líderes y a sus maestros al escrutinio de la palabra de Dios, siempre confrontando qué dice la Biblia contra lo que estamos haciendo. Esto, hermanos, con el fin, en el propósito santo que Dios tiene para su iglesia, de que evitemos caer en lo que tristemente se ve muy frecuentemente en la actualidad en las iglesias del Señor. Son muchas las iglesias que han sucumbido ante falsas enseñanzas, ante doctrinas heréticas. Ya, por ejemplo, en estos estudios hemos hablado del Evangelio de la Prosperidad, hemos hablado de iglesias de todo índole, iglesias sociales, iglesias más enfocadas en el dinero y muchas vertientes. Pero también, a la par, como decíamos hace un momento, a la par de la cizaña ha crecido el trigo, ha crecido la sana doctrina y las enseñanzas fieles y verdaderas de muchos siervos, teólogos, verdaderos ministros del Señor que se han preocupado por la santidad de la iglesia y han transmitido directamente el mensaje del Señor por encima de cualquier otra restricción. Por ejemplo, vamos a citar algunas de las citas que muchos de estos ministros han hecho con respecto a este problema. Hace muchos años, ya más de un siglo, Charles Spurgeon le decía al pueblo cristiano: llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. ¿Qué visión le dio el Señor al hermano Spurgeon? Porque actualmente vemos cada cosa en iglesias que, según ellos, proclaman el nombre del Señor, que verdaderamente dan risa, pero más que risa, nos deberían de dar vergüenza. Años después, el hermano David Wilkerson, él dijo: ten cuidado con cualquier mensaje que te quita la convicción de pecado, que produce en ti flojera espiritual, que te relaja suavemente, que te dice al oído todo está bien. Todas estas frases tranquilizantes provienen de un falso evangelio. El hermano Leonard Ravenhill, él mencionó esta frase: si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que los ministros predican hoy, nunca hubiera sido crucificado. Qué duras palabras, y efectivamente la iglesia tiene que estar atenta a estos mensajes. Y finalmente, nuestro hermano Miguel Núñez, que es el autor del libro que estamos estudiando, él nos aporta un punto de vista también un poquito más visionario. Él dice que los falsos maestros están permitidos por Dios porque ellos arrastran a los falsos discípulos y sirven de filtro al cuerpo de Cristo. Que duras palabras, pero efectivamente la iglesia no está exenta de este tipo de ovejas que se llevan entre los pies los falsos maestros, que son lobos rapaces vestidos con pieles de ovejas.
Y efectivamente en muchas congregaciones se han infiltrado este tipo de enseñanzas y de maestros predicando, incluso desde los mismos púlpitos, cosas que se oponen a la verdad bíblica, a la palabra de Dios, al Evangelio y a su ley. Pues bien, este estudio tiene ese propósito: revelar las características de estos falsos ministros, de estos falsos maestros, pero contrastándolo con lo que en realidad es la Escritura, a la luz de lo que la Biblia dice que debe ser la enseñanza en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y que por supuesto sus pastores, sus líderes y sus maestros deben evidenciar como un verdadero estilo de vida, como una prueba de que sus principios están siendo sustentados en la palabra del Señor y no han sucumbido ante la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, según el diccionario, apostasía es al abandono público y voluntario de las creencias. Según la Real Academia Española, apostatar es abandonar la religión y romper con la orden o instituto a que se pertenece. Pues vemos que aún en el terreno secular, este concepto es eminentemente religioso. Tiene esa connotación siempre hablando de lo que es las creencias. Así que bueno, pues como cristianos, para nuestros fines, resulta indispensable recurrir a la Biblia para entender su verdadero significado e implicaciones. La palabra aparece tal cual en la versión Reina Valera. En otras versiones, bueno, la han tratado de traducir, y a lo largo de los años, los teólogos, los ministros del Señor, han acuñado algunos conceptos. Para hacerlo un poquito más resumido, vamos de una vez a este concepto bíblico de lo que es apostasía. Derivado de la Biblia, podríamos definirla como dejar el camino de la verdad para seguir el camino de la mentira, del error, de la conveniencia, de la comodidad. En resumidas cuentas, el camino de este mundo. Significa desertar, apartarse, alejarse de la verdad que una vez fue creída, alejarse de la cruz, alejarse del evangelio verdadero. Y esto, hermanos, tristemente ha ocurrido a un sinfín de iglesias a lo largo de la historia, y actualmente no se diga. Proliferan ahora hasta en los medios, en las redes. Podemos ver ejemplos de estas iglesias apóstatas que ya están enseñando cosas completamente apartadas de la palabra de Dios. Y no se diga, pues sus líderes, sus maestros, sus aparentes profetas. Y hay de todo, hay extremos en donde todavía son iglesias, tratan de ser bíblicas, pero sin quererlo han dejado que se infiltren enseñanzas que no son conforme a la palabra de Dios. Y otras ya declaradamente opuestas a la Biblia, ya enseñando evangelios completamente herejes. Y mucho cuidado, hermanos, con lo que vemos en las redes, con lo que nos alimentamos, con lo que nos nutrimos allá afuera. No comamos chatarra espiritual. Hemos rogado a Dios que nuestra iglesia tenga una sana doctrina, que esté apegada a lo que la Biblia dice. No tenemos ninguna necesidad de comer fuera, así como cuando usted en su casa le daban de almorzar para que no fuera y comprara chuchulucos. Hermanos, no consumamos chatarra espiritual. Seamos muy celosos de ver lo que leemos, lo que escuchamos, lo que compartimos incluso en nuestras redes, que provenga de algún tipo de estos falsos maestros y enseñanzas apóstatas. La iglesia fundada en Cristo, cuyo propósito es mantener firme su misión y su visión y fiel su llamado al Señor, hermanos, no puede ni debe permanecer indiferente ante este fenómeno, ante esta realidad. Y el propósito es que nos mantengamos alertas para identificar estas falsas enseñanzas, para que, bueno, tal vez en nuestro caso no se dé abiertamente que sí, le demos entrada a un maestro de dudosa enseñanza y le demos el púlpito. No, tal vez no lleguemos a ese extremo. Gracias a Dios, el Señor ha puesto la visión y la santidad en el corazón de nuestros pastores para que se preocupen por enseñarnos únicamente la palabra de Dios. Pero, ¿qué me dice, como le decía, de lo que nosotros en lo individual estamos propagando, estamos promulgando, incluso compartiendo? Lo que estamos leyendo y escuchando en internet tiene mucho que velar por que la enseñanza sea santa. Seamos alertas, seamos sensibles
ante lo que la palabra de Dios nos va a decir en este estudio y mantengámonos a salvo de la apostasía. ¿Qué tanto de este contenido que vemos, que leemos, que compartimos y que escuchamos está contaminado ya con enseñanzas apóstatas provenientes de lobos rapaces con pieles de oveja, que, como decíamos, son de mucho peligro para la iglesia del Señor? ¿Cómo reconocer a un verdadero maestro y a una iglesia con sana doctrina? Pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a compartir en este estudio, que está compuesto de 2 sesiones, 7 características de una iglesia con una sana doctrina y, por ende, de enseñanzas fieles apegadas a la palabra de Dios. Le invito a que juntos vayamos de la mano y veamos en este estudio las primeras 3 características. Primera característica: una iglesia con sana doctrina tiene maestros y líderes con un corazón pastoral. Esta característica, hermanos, no se adquiere automáticamente, no es obra de la casualidad, ni se logra de la noche a la mañana. Los líderes, los siervos, los maestros, conforme al corazón de Dios, y las iglesias, por ende, que son enseñadas por ellos, se toma un tiempo, se llevan años de preparación. Por ejemplo, Dios preparó a Moisés 40 años en el desierto antes de encomendarle guiar a su pueblo a la tierra prometida. El mismo apóstol Pablo tardó entre 7 y 10 años en emprender su primer viaje misionero, ya después de haber sido convertido. Y así por el estilo, usted puede ver que cada uno de los grandes héroes de la fe y ministros del Señor han sido preparados, más que en lo técnico, más que en lo académico, en su corazón. Se puede preparar a un orador, a un motivador profesional carismático que nos hable bonito en unas cuantas semanas o meses. Sin embargo, se necesita un tiempo de calidad con el Señor para que se forje el corazón de un verdadero siervo. Un siervo que prefiera ser antes que hacer. Esa es una de las principales características. El ejemplo de Pablo en el capítulo 20 de Hechos nos habla más o menos de esta realidad. Sus palabras, por ejemplo, ahí en el versículo 18 y 19, ponen de manifiesto esta formación y este tiempo que él tuvo que dedicar antes de realizar su ministerio. Recuerden que en este contexto de Hechos 20 ya es el segundo de sus viajes misioneros, pero fíjense bien cómo durante todo este tiempo de su primero y sus segundos viajes, Pablo habla del tiempo que le ha costado, las lágrimas y el esfuerzo para mantenerse fiel y ser de bendición a las iglesias. El pasaje que estamos estudiando de Hechos 20 nos habla precisamente de ese tiempo de calidad que Pablo necesitó tener con su Señor para que ahora, en el contexto de su segundo viaje misionero, sea de tanta bendición a todas las iglesias que fundaba y a las que posteriormente les escribía. En un principio podríamos pensar que sus palabras serían autohalagadoras, porque dice: ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El hecho de que Pablo hable de su propia humildad pudiera parecernos autohalagador. Sin embargo, son situaciones en las cuales él tiene que recurrir a estos extremos, temeroso y celoso de que los falsos maestros y los lobos rapaces arrastren entre sus redes a los verdaderos cristianos. Él normalmente no hacía esto, pero él lo hizo para tratar de llegar a las fibras más sensibles de los hermanos de esta iglesia y convencerlos: miren, quien trabaja con humildad en verdad los ama. Quien trabaja con otros fines y se le notan intenciones diferentes a las que son del Evangelio, tiene el propósito de dividirlos, de separarlos. Y esto, hermanos, queda de manifiesto a lo largo de todo el ministerio de Pablo. Él, con un ejemplo de vida, él demostró, por ejemplo, que él nunca trabajó por el dinero. Vemos, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 18, que cuando llegó a Corinto, se quedó con una pareja que se llamaban Aquila y Priscila,
y que como eran del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero el real ministerio de Pablo no fue quedarse a trabajar, sino que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Entonces fíjense cómo su principal objetivo fue predicar la palabra, pero sin vivir a expensas de la congregación. Él trabajó con Aquila y Priscila en el oficio que sabían que compartían, que era el de hacer tiendas. También un poquito más adelante, en su segunda carta a los tesalonicenses, él le dice a la iglesia: pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces vemos el corazón pastoral de Pablo. No buscaba sus propias ganancias ni su propio beneficio, sino que trabajaba primeramente con el ahínco de servir al Señor, y él buscó la manera de ganarse su propio pan. Solamente en muy contadas ocasiones Pablo tuvo que esgrimir sus credenciales, sus méritos para ser apóstol, y esto, hermanos, solamente respaldando su autoridad apostolar por encima de todos estos falsos maestros que lo ponían a prueba, que dudaban de su reputación y sobre todo de su llamamiento santo. Vemos, por ejemplo, ahí en 2 Corintios, que dice a los hermanos: pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Y luego, entre paréntesis, como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Solamente en casos así extremos, él tenía que sacar a relucir que su llamamiento era genuino. También en Filipenses capítulo 3 le dice a la iglesia: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego da ahí todas sus credenciales, su currículum en cuanto a su llamamiento. Él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero todo esto, les dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense bien cómo en todos los casos en que Pablo hacía esto, lo hacía para refutar a sus acusadores, pero sobre todo para proteger a sus ovejas, a las iglesias, de que no fueran a caer en sus garras y a seguirlos detrás de falsas enseñanzas. Por eso, a sabiendas de que el orgullo es una actitud carnal, Pablo lo tilda de insensatez y de locura cada vez que tenía que recurrir a estos argumentos. En cambio, un falso profeta no se duele por sus ovejas. Él solo procura el pago y su comodidad. Y Cristo, Jesús mismo, describió a estos falsos maestros ahí en Juan 10, cuando dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí lo describe: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Tenemos muy claro que el Señor ya tenía esa visión de que iban a llegar a la iglesia falsos maestros disfrazados de ovejas, pero con reales intenciones de lobos rapaces, que iban a buscar más que otra cosa su propio beneficio, el interés personal. Y eso es lo que hace una iglesia conforme al corazón de Dios. Vela con un corazón pastoral por la santidad y la salvedad de sus ovejas. No se deja ir tras otros intereses. Es una iglesia conforme al corazón de Dios la que se preocupa porque sus ovejas no sufran las consecuencias de una enseñanza falsa. Segunda característica de una iglesia con sana enseñanza:
Es una iglesia comprometida con la verdad. El principal y único interés de la iglesia debe ser testificar categóricamente y solamente por la verdad, por la palabra, por la ley de Dios, por el evangelio, que como hemos dicho en otros estudios, no sea diluido, no se suavice, buscando la aprobación de la gente. No. La aprobación que la iglesia con sana enseñanza busca es la de su maestro, la de Jesús, quien verdaderamente la compró y la pagó con un alto precio de sangre, precio de redención. La complacencia de la gente la pueden encontrar en otras cosas. Hoy en día el mundo ofrece una variedad de satisfactores para nuestras necesidades, para nuestro ego, para nuestra vanidad. La iglesia no es ese lugar. La iglesia no complace a las personas, sino complace a Dios cuando predica única y exclusivamente la verdad. En este pasaje de Hechos, ahora vámonos a los versículos 20 y 21, Pablo asegura que nunca evadió esa responsabilidad. Fíjense bien, dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo nunca rehuyó su compromiso de predicar lo que la palabra de Dios decía. Y vemos cómo la iglesia comprometida con la verdad recibe esta enseñanza y crece. Son iglesias que se fortalecen y se cimentan en lo que verdaderamente la palabra de Dios exige para ellos. Entonces, hermanos, esta es otra de nuestras características que identifican a una iglesia con una enseñanza a prueba de la apostasía. Tengámosla en cuenta. Tercer característica de una iglesia con sana doctrina: es una iglesia dispuesta a sufrirlo todo por el evangelio. La iglesia amenazada por la apostasía suele buscar opciones alternas para evadir los compromisos que sabe que tiene que cumplir. No de la noche a la mañana, de repente a la siguiente semana ya está enseñando falsas doctrinas. No, el engaño es muy sutil, muy leve, a veces imperceptible. De repente empieza a buscar opciones. Pues hermanos, vamos a orar. Dice la Biblia esto, pero pues tenemos que buscar a acoplarnos, adaptarnos a los nuevos tiempos. Ya en estos tiempos esto no se utiliza. No, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz hoy y por los siglos. La obediencia de la iglesia debe ser irrestricta. Nada debe de moverla de cumplir con su verdadera misión. Este tipo de iglesias que van cayendo poco a poco en la apostasía comienzan por dudar en su obediencia, a tratar de reinterpretar las enseñanzas, lo que la Biblia dice, para su misión, para su visión y para sus propósitos. Y comienzan a suavizar las consecuencias que tiene no cumplir con su misión. Y esto ya es un peligro latente, porque poco a poco, así como comenzaron con algo muy sencillo, llegarán a hacerlo con las cosas verdaderamente trascendentales, lo que verdaderamente da sustento y trasfondo a la enseñanza de la iglesia. Cuando Pablo fue enviado por el Espíritu Santo, ahí lo vemos en los versículos 22 al 24, él no sabía lo que le esperaría. Dice el pasaje: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, lo único que él sabía era lo que el Espíritu Santo le había revelado, que le esperarían prisiones y tribulaciones. Eso era lo único seguro. Pablo no recibió ningún mensaje motivacional, como muchas iglesias actualmente están esperando que el Señor los motive para obedecer. No, Pablo no dudó ni cuestionó su llamado, a pesar de que tenía malas expectativas. Pablo recibió de Dios la revelación. La única revelación que recibió era que le esperarían cadenas y aflicciones. Dios no le prometió nada que lo motivara. Sin embargo, Pablo no dudó ni cuestionó ese llamado. Él no se enojó, ni consideró esperar y decir, como muchos decimos actualmente: ay Señor, pues ya sé a lo que me estás llamando, pero pues estoy orando a ver si vale la pena el sacrificio. No, hermanos, la iglesia comprometida con la verdad y cada uno de nosotros como cristianos dispuestos a obedecer al Señor, nuestro único interés debe ser obedecer al Señor, tal como lo hizo Pablo, reconociendo, él sabía que enfrentaría
adversidades, luchas, críticas, muchos rechazos. ¿Cuántas veces no fue latigueado, apedreado, encarcelado, acusado falsamente y por supuesto muchas lágrimas? Pregunto yo, ¿cuántas lágrimas ha costado a nuestra iglesia obedecer al Señor? ¿Alguna o ninguna? Ni siquiera Pablo argumentó o puso como pretexto su propia vida. Nada era digno para estimar por encima de su obediencia a Dios, de cumplir su ministerio. Dice ahí el versículo 24, ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto mismo debe caracterizar a una iglesia que quiera mantenerse inmune a las falsas enseñanzas. Ningún sacrificio está de más con el fin de cumplir nuestro compromiso con el Señor. La única manera en que una iglesia puede vivir conforme al propósito de Dios es dejarlo todo con ese objetivo. Ahora que estamos retomando en las predicaciones de nuestros cultos nuestra misión, nuestra visión y nuestro propósito, vale la pena, hermanos, tenerlo muy presente. Yo sé que a lo mejor no nos lo hemos aprendido de memoria todavía, pero aquí se lo voy a poner en pantalla. Yo espero que lo meditemos, que ahora con esta enseñanza que estamos recibiendo, veamos nuestra visión con una mirada diferente, con un firme propósito de no poner nada por encima de los preceptos de Dios. Nuestra visión de esta Iglesia Cristiana Bautista Sublime Gracia es la siguiente: amar, glorificar y honrar a Dios a través de nuestras vidas, dones, talentos y recursos, hasta que la gloria de Dios cubra la tierra. ¿Cómo estamos viviendo esta visión, hermanos? ¿Como un simple lema o como un requisito que podemos enmarcar y colgar en una pared? ¿O como un verdadero compromiso? ¿Estamos verdaderamente amando y glorificando y honrando a Dios con nuestras vidas? Y no me refiero a la vida que vivimos los domingos cuando venimos a la iglesia, no, a la vida que vivimos de lunes a sábado, ahí en nuestra familia, en nuestros trabajos, en lo que nosotros nos dediquemos. ¿Estamos verdaderamente poniendo nuestros dones y talentos y recursos para que la gloria de Dios cubra la tierra? ¿Es tu trabajo, lo que vendes, lo que ofreces, lo que enseñas, un reflejo de la gloria de Dios en la tierra? Preguntémonos esto y hagamos este compromiso de que nada esté por encima de cumplir con la voluntad de Dios. Recuerde que la iglesia no es un ente abstracto. La iglesia la conformamos todos y cada uno de nosotros, y no solamente en lo colectivo, sino también en lo individual. Cada acción, cada palabra que nosotros decimos, estamos hablando de la fama de Jesús, de la iglesia del cuerpo de Cristo que está trabajando en el mundo. De nada nos servirá acumular prestigio, membresía, dinero o llegar a tener un hermoso templo si perdemos el deleite de cumplir la voluntad de Dios. Recuerden lo que Juan capítulo 12, versículo 24 dice, cuando Jesús dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuesta trabajo, cuesta lágrimas, cuesta incluso la vida, pero el fruto que Dios da a través de una iglesia que se compromete y obedece es abundante. Y lo mismo aplica, como les decía, en el plano personal. Nuestro excesivo apego o adicción a los placeres terrenales, como la aprobación, como los deleites terrenales, la comida, el descanso, y contrariamente muchos, más que el descanso, prefieren el trabajo. Ahí dejan toda su vida, las riquezas por acumular prestigio, incluso delitos ya más sensibles como la lujuria y otro tipo de pecados, hermanos, nos priva de disfrutar la plenitud de la vida en Cristo. Es por eso que no la deseamos, la vida en Cristo, la vida abundante, porque no la conocemos. Mientras no dejemos de estimar esta vida como valiosa, no podemos disfrutar de la verdadera perla de gran precio de la que hablaba Cristo en su parábola ahí en Mateo 13, que este mercader, sabiendo que esa perla tiene un valor muy especial por encima de todas las demás, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla especial. Es por la que vale la pena luchar.
Hermanos, por cuestiones de tiempo vamos a cortar hasta aquí. Nada más son las 3 primeras características de una iglesia con sana enseñanza, de líderes, pastores y maestros con una doctrina apegada a la palabra de Dios. Dejamos para la próxima semana las 4 características restantes. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, pues intencionalmente no se las voy a presentar en este momento. Mi interés es que usted nos acompañe en el próximo estudio. Y si usted tiene el libro en su formato PDF, léalo. Ahí está en el capítulo 8. Nos quedan 4 características muy importantes que van a ser de gran bendición si usted nos acompaña y permitimos que el Señor haga la obra en nuestros corazones. Mientras tanto, nos vamos a quedar con esta conclusión que a la vez va a ser la tarea. Seguramente usted recordará que hace mucho que no dejamos tarea. Bueno, pues hoy la tarea no la voy a dejar yo, no la va a dejar el libro, la va a dejar la misma palabra de Dios. El Señor nos va a dejar esta tarea que la tenemos en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Anótela. La tarea para nosotros esta semana es: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Qué le parece la tarea? ¿Difícil de cumplir? Sí, es difícil, pero no es imposible. ¿Cuál es la clave? Vivir en plena dependencia de la voluntad de Dios, procurar nuestra santificación y hacerlo todo apegados a las instrucciones que el Dios nos ha dado, tanto en el plano personal como en el plano de la iglesia. Aquí está la tarea, aquí está el compromiso. Nos vemos en 15 días y que Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.